El sol de Valdeolivos, incluso en primavera, picaba con una promesa de verano incipiente, pero en la casa de Isidro Garmendia las persianas entornadas mantenían una penumbra perpetua. A sus 75 años, cada amanecer era un eco del anterior, un despertar pesado, el crujido de sus rodillas como bisagras viejas al poner los pies en el suelo frío, y el desayuno solitario en la cocina donde el fantasma de Clara, su esposa, aún parecía trajinar entre fogones. 5 años habían pasado desde que se fue y con ella se había marchitado gran parte de la luz en la vida de Isidro. Su antiguo vigor de maestro de escuela, aquel que había llenado las aulas de Valdeolivos durante 40 años, se había encogido hasta volverse una sombra encorvada que se apoyaba en un bastón más por costumbre que por necesidad imperiosa en las distancias cortas. Hoy, como casi todos los días, la tostada con aceite sabía a rutina. Y el café... Miró por la ventana de la cocina hacia el patio, donde las macetas que Clara tanto cuidaba ahora lucían mustias. «No tengo mano para esto», murmuró, una excusa que se repetía a menudo. La vida del pueblo, con sus risas lejanas y el repiqueteo de alguna moto, parecía suceder en un universo paralelo. Sonó el teléfono, sobresaltándolo. Era Sofía, su hija, desde la ciudad, su voz siempre teñida de una preocupación que a Isidro le resultaba a veces agobiante. «Papá, ¿cómo estás? ¿Te tomaste la pastilla de la tensión?» «Sí, hija, sí». Como un reloj, mintió a medias. A veces se le olvidaba. «Me dijo Paco que el otro día te vio un poco mareado en la plaza. ¿Estás bien?» Isidro resopló. Paco Ramírez, su amigo de la infancia, siempre tan observador y a veces demasiado comunicativo. Bobadas de Paco. «Un poco de calor, nada más. Estoy como un roble». «Pues ese roble necesita moverse un poco más», replicó Sofía, sin dejarse engañar. «Por cierto, me han contado que va a venir una chica nueva al centro de día, una dinamizadora o algo así. Podrías pasarte a ver qué actividades organiza». Isidro frunció el ceño. El centro de día, un lugar donde, según él, los viejos iban a esperar el final jugando al dominó y contando batallitas. «Ya veremos, hija. No estoy yo para muchos trotes», colgó con una mezcla de alivio y fastidio. La insistencia de Sofía, aunque nacida del cariño, le pesaba. Más tarde, mientras intentaba alcanzar una caja de galletas de un estante alto en la despensa, sintió un vahido. El mundo dio una vuelta rápida y tuvo que agarrarse a la estantería para no caer. El corazón le dio un vuelco en el pecho. Esta vez no era un poco de calor. El susto fue real, punzante. «Maldita sea», pensó, con la respiración agitada. Quizás Sofía y Paco no andaban tan desencaminados. Con una resignación que le supo amarga, cogió el bastón y se encaminó a paso lento hacia la consulta de don Anselmo. Don Anselmo, el médico del pueblo, lo recibió con su habitual seriedad amable. Era un hombre práctico, de pocas palabras pero certeras. Tras examinarlo y escuchar sus minimizadas explicaciones sobre el mareo, el médico lo miró por encima de sus gafas. «Isidro, tus análisis no están mal para tu edad, pero esa tensión hay que controlarla mejor y, sobre todo, necesitas moverte. El cuerpo es como una máquina. Si no se usa, se oxida». «Ya, don Anselmo, pero uno ya no tiene 20 años. Nadie te pide que corras una maratón. Pero caminar, hacer algunos ejercicios suaves...» Y me ha llegado a oídos que Elena Morales, la nueva fisioterapeuta y animadora que ha contratado el ayuntamiento, está empezando unas actividades muy interesantes en el centro de día. Gente de tu edad, cosas adaptadas. Sofía también me llamó preocupada. «Dale una oportunidad, hombre, por tu salud y por darles una alegría». Isidro salió de la consulta con una receta y un run run en la cabeza. El centro de día. La idea seguía sin entusiasmarle, pero el susto del mareo y la doble insistencia de su hija y el médico habían abierto una pequeña brecha en su coraza de apatía. Días después, más por cumplir que por convicción, Isidro se acercó al centro de día. Era un edificio encalado, con un patio interior que había conocido tiempos mejores. Desde la puerta entreabierta llegaban voces y alguna risa contenida. Entró con la misma cautela con la que un explorador se adentra en territorio desconocido. En una sala amplia, un grupo de unas 10 personas mayores escuchaban a una joven de sonrisa radiante y ojos vivaces. Era Elena Morales. Hablaba con una energía contagiosa sobre los beneficios de mantenerse activo. Isidro se quedó en un rincón, observando. Elena, al percatarse de su presencia, se acercó al finalizar su charla. «Hola, usted debe ser Isidro Garmendia, ¿verdad?» «Don Anselmo y Sofía me habían hablado de usted. Soy Elena». Isidro asintió, algo cohibido.
Precisamente mañana empezamos un grupo de paseo suave por los alrededores y unos ejercicios muy sencillos aquí en la sala. Nada agotador, se lo aseguro. ¿Por qué no se anima a probar? La invitación era amable, sin presión. Isidro, sorprendentemente para sí mismo, murmuró bueno, quizás me pase a echar un vistazo. Al día siguiente cumplió su palabra a medias. Se unió al grupo de paseo, pero mantuvo una distancia prudente, como un satélite reacio a integrarse en la órbita. El paseo fue por un camino entre olivares. El aire fresco de la mañana le sentó bien, aunque sus rodillas protestaron un poco. Luego, en la sala, los ejercicios. Elena los guiaba con paciencia, adaptándolos a cada uno. Isidro se sintió torpe, desmañado. Un simple levantamiento de pierna le pareció un esfuerzo hercúleo. Paco Ramírez, que también estaba allí, le guiñó un ojo con camaradería. «Venga, maestro, que tú puedes con esto y más», le dijo en voz baja. Isidro bufó, pero una minúscula parte de él agradeció el ánimo. Las primeras semanas fueron así, una mezcla de obligación, resistencia y pequeños, casi imperceptibles, avances. Los dolores persistían, la pereza acechaba cada mañana, y la idea de quedarse en casa, con sus recuerdos y su soledad confortable, era tentadora. Elena, sin embargo, era persistente y creativa. No solo organizaba ejercicios, sino también otras actividades. Un día propuso un taller de juegos de mesa. Sacó barajas de cartas, un parchís, un dominó. Isidro, que en sus tiempos mozos había sido un consumado jugador de dominó, sintió un leve cosquilleo de interés. Al principio jugó con desgana, pero pronto la vieja competitividad, la estrategia, el placer de colocar una ficha doble y cantar dominó resurgieron. Su mente, aletargada durante tanto tiempo, pareció desperezarse. «Vaya, Isidro, parece que no ha perdido la maña», comentó Elena con una sonrisa, al ver cómo ganaba una partida tras otra. Él se encogió de hombros, intentando disimular una incipiente satisfacción. Poco a poco, el centro de día dejó de ser aquel lugar temido para convertirse en una rutina casi aceptada. Los paseos matutinos, aunque a veces costosos, le permitían respirar aire puro y charlar con Paco o con alguna de las otras mujeres del grupo, como Dolores, viuda también, con una conversación amena y un humor socarrón. Los ejercicios, aunque seguían siendo un reto, ya no le parecían tan imposibles. Notaba con sorpresa que subía los 2 escalones de la entrada de su casa con un poco más de agilidad. Un martes, Elena anunció un taller de cocina saludable. «Recetas sencillas, sabrosas y buenas para nosotros», explicó. Isidro pensó en su dieta monótona de los últimos años: fritos, conservas, pan. Clara cocinaba de maravilla, con productos de la huerta, guisos lentos. Él apenas sabía freír un huevo. El taller fue una revelación. El aroma de las verduras al horno, el sabor de un pescado sencillo con hierbas frescas, el colorido de una ensalada bien aliñada. Elena explicaba con claridad la importancia de las proteínas, de las vitaminas, de beber suficiente agua. Isidro probó un trozo de bizcocho de zanahoria hecho por el grupo y tuvo que admitir, aunque solo para sus adentros, que estaba delicioso. Recordó los sabores de la cocina de Clara, y una punzada de nostalgia se mezcló con una nueva curiosidad. «Mire, Isidro», le dijo Elena, ofreciéndole un folleto con las recetas, «no se trata de volverse un chef de estrellas, sino de cuidarse un poquito. Una buena comida es también un placer». Esa semana, Isidro compró más fruta y verdura en el mercado del pueblo. Intentó hacer una de las recetas del taller, una crema de calabacín. No le salió perfecta, pero era comestible. Y sorprendentemente disfrutó del proceso. Otro de los inventos de Elena fue introducir la tecnología. Consiguió unas cuantas tablets donadas y empezó a enseñarles a usarlas. Para Isidro, aquello era ciencia ficción. Sus dedos, acostumbrados a la tiza y al bolígrafo, se sentían torpes en la pantalla táctil. Pero Elena tenía una paciencia infinita. Le enseñó a buscar noticias en Internet, a ver vídeos y, lo más importante, a hacer videollamadas. La primera vez que vio las caras de sus nietos Mateo y Lucía en la pantalla sonriéndole desde la ciudad, sintió una emoción que casi le hizo llorar. «¡Abuelo! ¡Qué moderno te has vuelto!», exclamó Mateo con sus 10 años llenos de energía. Poder verlos, escuchar sus risas, contarles alguna anécdota del pueblo, aquello no tenía precio. Las videollamadas se convirtieron en un ritual esperado, un puente que acortaba la distancia. La tablet, antes un objeto extraño, se volvió una ventana al mundo y, sobre todo, a su familia. Con la actividad física, la mente más despierta y una alimentación algo más cuidada, Isidro empezó a notar otro cambio. Dormía mejor.
Aquellas noches interminables, dando vueltas en la cama, se hicieron menos frecuentes. Se despertaba algo más descansado, con menos pesadez en el cuerpo y en el ánimo. Incluso don Anselmo en una revisión le comentó: «Te veo mejor cara, Isidro. Esa tensión va bajando. Parece que la medicina de Elena está funcionando». Isidro sonrió levemente. Quizás el médico tenía razón. Las relaciones con sus compañeros del centro de día también se habían estrechado. Paco seguía siendo su principal compinche, pero ahora charlaba animadamente con Dolores, con Antonio, el antiguo carpintero, o con Rosario, que siempre tenía una historia divertida que contar. Compartían recuerdos, preocupaciones, risas. Isidro, el antiguo maestro, a veces se dejaba llevar y les contaba anécdotas de sus años en la escuela, y los demás escuchaban con interés. Se sentía de nuevo parte de algo. El aislamiento en el que se había sumido tras la muerte de Clara empezaba a resquebrajarse. Claro que no todo era un camino de rosas. Había días en que los dolores en las articulaciones eran más fuertes, días en que la melancolía apretaba con más insistencia, días en que la pereza le ganaba la partida y se quedaba en casa. Pero esos días eran cada vez menos. La rutina activa, el apoyo de Elena, la compañía de sus nuevos amigos y las llamadas de sus nietos eran un ancla que lo mantenía a flote. Un día, mientras regaba las macetas del patio del centro de día, una tarea que había asumido voluntariamente, se sorprendió a sí mismo tarareando una vieja canción. Hacía años que no tarareaba. Se detuvo, extrañado, y luego una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Algo estaba cambiando, profunda e inexorablemente. Sofía, en sus visitas, no podía ocultar su asombro y alegría. «Papá, estás diferente, más animado, con más color. Hasta parece que has rejuvenecido». Isidro se encogía de hombros, pero por dentro sentía un cálido orgullo. Ya no era solo el viejo cascarrabias encerrado en sus recuerdos. Estaba volviendo a vivir. Su bastón, aunque seguía siendo un compañero, a menudo se quedaba apoyado en la pared durante más tiempo. Llegó mayo, y con él el anuncio de la fiesta de la primavera de Valdeolivos. El pueblo se llenó de una efervescencia contenida. En el centro de día, Elena propuso que el grupo de mayores participara activamente. Podríamos montar un puesto con cosas hechas por nosotros, o quizás organizar algún juego tradicional para los niños. ¿Qué os parece? Hubo murmullos de entusiasmo y también algunas dudas. Isidro, el año anterior, habría visto los preparativos desde su ventana con total indiferencia, pero esta vez algo se movió en su interior. Yo podría ayudar con los libros», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. «Tengo muchos en casa que ya no leo. Podríamos hacer un puesto de intercambio o venta de segunda mano para recaudar fondos para el centro». Elena lo miró con una sonrisa que iluminó la sala. «Es una idea fantástica, Isidro». Paco se ofreció a ayudar a transportar las cajas. Dolores y Rosario propusieron hacer flores de papel para decorar. El proyecto tomó forma, impulsado por una energía colectiva. Los días previos a la fiesta fueron un hervidero de actividad. Isidro desempolvó cajas de libros que llevaban años olvidadas en el desván. Al tocarlos, al oler el papel viejo, miles de recuerdos acudieron a su mente. Lecturas compartidas con Clara, libros que había usado en sus clases. Fue como reencontrarse con viejos amigos. Clasificarlos, limpiarlos, ponerles precios simbólicos, se convirtió en una tarea que lo absorbió por completo. El día de la fiesta de la primavera amaneció radiante. La plaza de Valdeolivos era un estallido de color y música, puestos de artesanía, de comida, niños correteando. Isidro, junto a Paco y Elena, estaba al frente de su modesto puesto de libros. Al principio se sintió un poco nervioso, expuesto, pero pronto la gente empezó a acercarse, a curiosear. Vendió algunos libros, intercambió otros, charló con antiguos alumnos que ahora eran padres de familia, con vecinos a los que apenas saludaba antes. De repente escuchó unas voces familiares. Eran Sofía y sus nietos, Mateo y Lucía, que habían llegado de sorpresa. «¡Abuelo!», gritó Mateo, corriendo a abrazarlo. Ver la cara de orgullo de su hija, la alegría en los ojos de sus nietos mientras curioseaban los libros, fue para Isidro el mejor regalo. Se sintió útil, valorado, conectado. Más tarde, animado por Elena y Paco, incluso se atrevió a contar un par de cuentos populares a un grupo de niños que se arremolinaron alrededor del puesto. Su voz, al principio algo temblorosa, fue ganando seguridad, la misma que tenía cuando narraba historias en el aula.
Los niños escuchaban embelesados. En ese momento, bajo el sol de primavera, rodeado de su comunidad, de su familia, Isidro sintió una felicidad genuina, una plenitud que creía perdida para siempre. No era la felicidad arrebatada de su juventud con Clara, era otra cosa, una alegría serena, conquistada, tejida con los hilos de la resiliencia y la esperanza. La fiesta terminó, pero el eco de su alegría perduró. Las semanas siguientes, la vida en Valdeolivos siguió su curso, pero para Isidro el paisaje interior había cambiado radicalmente. Ya no era el hombre gris que se arrastraba por la casa. Caminaba con el paso más firme, la espalda un poco menos encorvada. Saludaba a los vecinos con una sonrisa, se paraba a charlar. El centro de día se había convertido en su segundo hogar, un lugar de encuentro, de actividad, de afecto. Participaba con entusiasmo en los talleres de Elena, en las partidas de dominó con Paco, en los paseos que ahora disfrutaba de verdad, fijándose en los colores del campo, en el canto de los pájaros. Incluso había empezado a cuidar, con una dedicación sorprendente, las macetas del patio de su casa, que volvían a lucir esplendorosas. Su casa también había cambiado. Las persianas ya no estaban siempre entornadas. La luz entraba a raudales, iluminando los rincones antes sombríos. Había vuelto a cocinar para sí mismo platos sencillos pero sabrosos, siguiendo las recetas de Elena o improvisando con lo que encontraba en el mercado. Las videollamadas con sus nietos eran ahora más frecuentes y animadas. Les contaba sus aventuras en el centro de día, les leía cuentos, les enseñaba alguna palabra del habla de Valdeolivos. Se sentía de nuevo un abuelo presente. Una tarde, mientras el sol de poniente teñía de oro los olivares que se veían desde su ventana, Isidro estaba sentado en su sillón leyendo. No un libro nuevo, sino uno de los viejos volúmenes de